Bueno, vamos a partir la clase y vamos a escribir el número de la reunión, que es 270 814 606. Ahí tenemos la reunión. Entonces, Arquicad está lista para que la gente se comience a integrar. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Vamos a meternos a Excel, el temario del curso de Arquicad. Y dentro del temario del curso Arquicad, ustedes se acuerdan, los que estuvieron en la clase pasada, que lo que vimos fue una introducción, perdón, a lo que era el BIM, ¿ya? Primero vimos más o menos qué significaba el BIM, eh, qué significaba, bueno, primero la sigla BIM, a qué le llamábamos metodología BIM, porque recordemos que el BIM en sí no es un software, ¿ya? Porque hay gente que piensa que a lo mejor, no sé, Revit es BIM, sí, si bien es parte del BIM, en realidad es un software que utiliza la metodología BIM, ¿ya? No son sinónimos directos, sino que Revit, ArchiCAD, Allplan y muchos otros software en el fondo son parte de esta metodología BIM, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo bien en claro para entender en el fondo entender bien en el fondo por qué nosotros estamos hablando de ArchiCAD o por qué estamos hablando de Revit, etcétera, cualquier otro software, ¿ya? En el caso de lo que estamos viendo ahora, como sabemos que el curso está destinado a ArchiCAD, lo primero que hicimos fue hacer una introducción primero a qué era el ArchiCAD, ¿ya? Que es una muy buena pregunta de hacerse el qué significa ArchiCAD, a qué le llamamos ArchiCAD, y por qué se hace una diferencia en realidad entre lo que es el BIM y lo que es el software en sí, que en este caso es el que estamos utilizando en el curso. Luego se hizo una introducción a los entornos de trabajo, a los menús, los navegadores, se hizo una introducción a las pistas y a los planos. Luego se vio cómo se usaba la plantilla, algunos comandos y cómo setear las unidades de ArchiCAD. Y finalmente vimos cómo colocar niveles y cómo colocar ejes, ¿ya? Que es bien importante, que vamos a volver un poco atrás en ese sentido, que es bien importante cuando nosotros queremos que nuestro proyecto en el fondo funcione de manera ordenada, es utilizar los elementos que corresponden, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si por ejemplo nosotros queremos, no sé, colocar a lo mejor una red o una grilla, trama, como ustedes quieren llamarlo, ejes, en el fondo lo que necesitamos es utilizar las herramientas que nos entrega el programa y podríamos hacerlo uno por uno o también utilizar alguna automatización en el fondo, que era lo que les mostraba la otra vez, que ustedes pueden crear con el sistema de red varios ejes al mismo tiempo, ¿ya? Podríamos crear los ejes de la A a la E, por ejemplo, o incluso ir agregando ejes, podríamos dejar hasta, no sé, hasta la J, acá en los números podríamos ir dejando hasta, no sé, hasta el 7 quizás, etcétera, ¿ya? Y eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir que tengamos en el fondo un desarrollo de proyecto ordenado y que en todos los pisos, en todos los niveles, tengamos los mismos ejes, ¿ya? Porque muchas veces nos pasa en AutoCAD, por experiencia propia y por experiencia de terceros, que a veces se tenía un cierto eje en algún plano, no sé, en el plano, por ejemplo, el piso 1, perdón, en el piso 1 se tenía cierto eje, y a lo mejor el eje del piso 2 era el mismo eje, pero estaba corrido quizá 0,5 centímetros, ¿ya? O 1 o 2 centímetros, que son probablemente diferencias minúsculas, pero si eso lo llevamos a un proyecto ya que debiera ser constructivo, ya no son tan pequeñas las diferencias, ¿ya? Es un poco más importante. Voy a chequear bien que el número de reunión está bien. 270, 814, 606, sí, perfecto. Está publicado el número para que se vayan sumando personas. Y lo otro, lo más importante es
que cuando nosotros tengamos entonces los ejes, nosotros podamos ir jugando con el programa y si queremos, por ejemplo, ubicarlo, no sé, directamente en el centro de nuestro proyecto, podríamos ubicarlo ahí o podríamos ubicarlo a un lado, no sé, ¿ya? Vamos a hacer algo, vamos a ubicarlo un poco al lado, ¿ya? Y vamos a dejarlo de manera ortogonal, sí, no hay problema con eso. Y ahora lo que tenemos es que del 1 al 8 y de la A hasta la J tenemos una serie de ejes que están constituidos ya. Y si tocamos, por ejemplo, estos ejes, se fijan bien que se seleccionan todos, ¿ya? Esto es un aspecto que no vimos en la clase 1 y que es importante porque en el ArchiCAD hay muchos elementos que si uno los dibuja en conjunto, se agrupan de manera automática. Entonces, por ejemplo, cuando yo toco todos estos ejes, ya están agrupados. O por ejemplo, si yo quiero hacer una línea, vamos a irnos a documento, a ver, documento, y hago una línea, por ejemplo, una polilínea. Vamos a hacer una polilínea primero, y después vamos a hacer una línea. Esta línea, por ejemplo. Esta línea, yo podría hacer una línea simple, como ven ahí, o una línea que es encadenada, es como el chain para los que usan RAID o para los que usan AutoCAD. Se fijan que cuando uno crea una línea, en el fondo puede ir creándola como una cadena de líneas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo toco esto y se fijan bien, la línea tiene unos puntitos que son de color, una especie como de amarillo marrón, una cosa así, y al mismo tiempo cuando toco la polilínea, perdón, son los puntos de color negro, ¿ya? Entonces, estos puntos de color negro, ¿qué significan? Que en el fondo estoy hablando de un solo elemento. En cambio, cuando yo toco esta línea que está acá, dibujada con el chain, y yo veo esos puntos de color marrón, etcétera, lo que estoy viendo en el fondo es que esta línea tiene varias líneas compuestas, y esas cuatro líneas en el fondo que estoy viendo ahí son distintas líneas, pero están agrupadas, ¿ya? Entonces, como están agrupadas, yo tengo varias opciones. Si yo quiero seguir y mantener esa agrupación, que es lo mismo que pasaba con los ejes, se fijan bien que tienen los mismos nodos en el fondo, el mismo color, yo tengo una agrupación, ¿ya? Entonces, ¿esa agrupación qué significa? Que yo cada vez que toque el elemento y que lo quiera mover, se va a mover todo junto, al mismo tiempo que esto también. Y si yo quiero mover elementos por separado, por ejemplo, quisiera mover una de estas líneas o quisiera separar las líneas, tengo varias opciones. Por ejemplo, yo puedo tocar esto y si me voy a aquí en edición, se fijan bien que acá sale un parámetro o un menú que dice agrupar. Yo puedo desagrupar en el fondo lo que estoy viendo ahí. Y si se fijan bien, ahora me quedaron todas las líneas por separado, ¿ya? Entonces esta línea ya no es dependiente de la otra, esta tampoco. Cada línea en el fondo tiene que ver con sí misma, ¿ya? Y la otra opción que yo tengo es que en vez de hacer eso, en vez de desagrupar, yo podría hacer esto, agrupar y suspender grupos. ¿Qué significa suspender grupos? En el fondo que yo por un momento voy a dejar todos los grupos suspendidos, que significa que yo puedo ir modificando cada uno de los elementos por separado. Por ejemplo, voy a modificar esto aquí, esto acá, esto aquí es por acá, este que también por aquí un poco, quizá acá darle un largo mayor a este eje, ahí por ejemplo, a lo mejor este también. Bueno, lo que estoy haciendo ahora no es lo ideal hacerlo, la idea es que todos los ejes queden lo más alineados posibles, pero para mostrar en el fondo el efecto es que yo voy moviendo cada uno de los ejes por separado. Y cuando yo ya quiera, por ejemplo, que los ejes ya me vuelvan a quedar como agrupados, por así decirlo, tengo que volver a ir a agrupar y suspender grupos, ¿ya? Y yo tenía activado suspender grupos, pero si lo descliqueo, vuelven a aparecer los grupos y esto vuelve a quedar agrupado. Se vuelve a mover todo junto, ¿ya? Entonces eso es importante saberlo porque en el fondo cuando yo estoy trabajando un elemento, siempre tengo que considerar que el elemento puede estar agrupado o puede ser un elemento sencillo, un elemento simple, que no tiene mayor agrupación, ¿ya? Lo que sí voy a hacer ahora, se fijan bien, cuando yo me metía al menú agrupar, yo tenía agrupar, desagrupar, suspender grupos y autoagrupar, ¿ya? Entonces imaginemos que yo, cuando yo dibujo una línea también con cadena, con chain, yo no quiero que las líneas se autoagrupen, entonces simplemente lo único que hago es
suspender esa opción, entonces me voy a la opción agrupar y vuelvo a ponerle autoagrupar, que en el fondo lo que estoy haciendo, se fijan bien, es descliquear eso, ya no está marcada la opción. Entonces yo ahora cuando dibuje una línea, en cadena, esa línea en cadena ya no es un grupo, ¿ya? Entonces ninguna línea en cadena que dibuje ahora va a ser un grupo, sino que cada uno va a ser independiente, ¿ok? Entonces, como cada elemento va a ser independiente, yo los voy a poder trabajar de manera independiente también, que eso también es bien importante si me interesa en el fondo trabajar de esa forma, ¿ya? Eh, Hay otro tema más, dame un segundo. Vamos a ver ahora. Otro tema más que es bien importante con el Revit es cuando nos metemos ya a elementos de modelación, propiamente tal, que son los elementos que vamos a ver ahora en el módulo 2, que tienen que ver con los muros, con los suelos, puertas y ventanas y cubiertas, ¿ya? Vamos a irnos primero a lo más básico, que son los muros, ¿ya? Entonces cuando entramos en los muros, nosotros tenemos la opción muro acá, si se fijan bien nos sale una herramienta muro, y dentro de la herramienta muro, si nos damos clic acá, doble clic, tenemos varias opciones, ¿ya? La primera opción que nos sale ahí es la geometría y posicionamiento. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar en un muro X, por ejemplo, no sé, voy a trabajar en el muro, imaginemos que un muro de contención, ¿ya? Yo podría darle ciertas características a ese muro para que trabaje como muro de contención. Y al mismo tiempo, si yo quiero trabajar un muro, por ejemplo, de una tabiquería, ¿ya? Ese muro de tabiquería también puede tener ciertas opciones. Yo voy a mostrar un ejemplo para que lo entiendan bien. Se fijan bien acá, dice cara superior del muro, piso 1 que va a ser el origen, y la cara inferior que dice acá, perdón, la cara superior va a ser la cara en el fondo superior, la de arriba, y la cara de origen va a ser la cara inferior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el muro parte en la planta baja y llega hasta el piso 1, ¿ya? Si se fijan bien, acá nos sale una altura de desfase, por ejemplo, si yo le doy 0,3, ¿qué significa? Que el muro va a partir, va desde el piso superior y va a extenderse 30 centímetros un poco más hacia arriba, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la cara inferior, yo le puedo dar también 0,3. Se fijan bien que el muro se elevó un poco, entonces el muro en el fondo parte desde los 0,3 hacia arriba y por la cara superior llega en el fondo al piso al que tiene que llegar, supongamos que fuese el nivel 2 o el nivel 1, y tiene 30 centímetros más de esa altura, ¿ya? Entonces para eso me sirve en el fondo tener el piso de origen y el piso superior. Pero en general esto, a menos que sea un muro especial, se deja en cero, cosa de que yo tenga el muro partiendo en el piso de origen y llegando al piso superior, ¿ya? Me sale acá una altura que dice 3 metros. ¿Por qué sale esa altura 3 metros? Porque en el fondo está vinculado al piso que está arriba, que en el caso de acá es el piso que se llama piso 1, pero yo podría incluso desvincularlo, ponerle no vinculado. Cuando yo le pongo no vinculado, ya me desaparece esa opción que dice vincular al piso superior y los 3 metros son editables. Entonces yo podría decir que mide 1 metro, por ejemplo. Imaginemos que fuese un muro de antepecho, ¿ya? Entonces si mide 1 metro, yo voy a decir que está ok acá y le doy ok. Entonces ya vamos a hacer nuestro primer muro, que va a ser una especie de antepecho. Voy a partir acá y va a llegar ahí. Hay varias opciones. Se fijan bien que cuando yo estoy haciendo el muro, el mouse me sale en el fondo hacia esta cara que está acá, que es la cara que está hacia la derecha, y no me sale hacia la cara izquierda, ¿ya? En el fondo el control del mouse está desde la cara derecha. Se fijan bien que está desde la cara derecha, porque yo podría tener el mismo, voy a dibujar el muro para que se entienda, yo podría tener el mismo muro, dibujar el mismo muro, pero desde acá, ¿ya? En cambio, cuando yo lo hice, estaba manejando el muro desde acá, desde esta cara, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para eso, va a ser que cuando yo dibuje un muro, yo voy a tener varias opciones. Entonces, yo cuando tengo acá
donde dice ubicación de la línea de referencia, yo puedo hacerlo a cara exterior, a centro o a cara interior. Entonces si le pongo centro, se fija bien que ahora la línea está desde el centro, esa línea azul que me sale como referencia está desde el centro del muro. Entonces yo cuando dibuje el muro, se fijan bien que yo estoy dibujando desde el centro. Entonces lo ideal va a ser eso. En este caso vamos a eliminar este muro de acá. Y voy a hacer un nuevo muro, que este muro va a ir desde el centro precisamente. Parte acá y va subiendo y va llegando acá. Después va llegando hasta este otro lugar y después hasta acá para volver a cerrar acá. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener mi muro hecho en el fondo, que es una especie de muro perimetral hacia la construcción. Y ese muro perimetral en el fondo que va a ir rodeando la construcción va a ser mi especie de muro, podría ser un muro de contención si fuese un piso, ¿cómo se llama? Un piso subterráneo, o un muro simplemente perimetral si es un piso por sobre el nivel del suelo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, ya volveré a irme a muro, se fijan bien que yo construí un muro genérico, ¿ya? Acá en la derecha me salen varias opciones. Yo puedo dibujar un muro genérico, que es el típico muro en el fondo genérico que viene hecho por defecto, por así decirlo. Yo podría hacer, no sé, un muro genérico que diga, no sé, arena, pues. Podría incluso construir algo que tenga la materialidad de arena. Entonces yo construyo este muro acá. Entonces ese muro que está acá es un muro entre comillas de arena, ¿ya? Yo también podría construir otro tipo de muro, a lo mejor me meto a muro de nuevo, vuelvo a irme a los genéricos y lo hago de ladrillo, por ejemplo, ¿ya? Entonces vuelvo a hacer el muro que tiene características de ladrillo, ¿ya? Esas son algunas opciones, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un muro que vaya un poco más allá de lo genérico? Que a lo mejor le quiero dar alguna característica, ¿ya? Imaginemos que quiero hacer un muro que, no sé, yo voy a saber que a lo mejor es un tabique. ¿Cuáles son las características de los tabiques? Vamos a ponerlo, vamos a escribir acá, tabiques. Por si acaso alguien no está muy familiarizado con la estructura de un tabique, vamos a hacer una estructura bien básica. Bueno, acá no sé si no se alcanza. Bueno, acá se alcanza a ver un poco más. A ver. No, esta imagen se ve mucho mejor. Se fijan bien que acá hay una imagen de un tabique y en la imagen del tabique se ve que hay obviamente perfiles que van a ser montantes, ¿ya? Van a existir también algunos canales, que son los que están acá abajo. Aislación, que es lo que está aquí al medio, ¿ya? Y las caras, en el fondo que son las caras de los tabiques, las caras exteriores, que podrían ser, por ejemplo, el tabique más común quizás, el tabique de yeso cartón, ¿ya? No vamos a decir la marca porque en el fondo es para ejemplificar un tabique tipo, ¿ya? Entonces, este tipo de tabique nosotros podemos modelarlo en Revit, con algunas consideraciones, en Revit, perdón, en ArchiCAD, con algunas consideraciones. Bueno, en Revit también se puede modelar. La consideración más importante es que nosotros podríamos modelar todos estos perfiles, pero no es tan recomendable quizás modelar los perfiles y lo que hay adentro, sino que más bien definir una cara, definir una especie de espesor y un material que contenga a lo mejor lo que está dentro, ¿ya? Entonces, vamos a decir que todo el material que está en esa cara o en ese sándwich, en la parte de al medio del sándwich, van a ser todos esos elementos. Ya va a ser la aislación, más los canales, más los montantes, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para eso, ojo, quiero aclarar algo, que la manera en la que voy a hacer el perfil es una de las tantas maneras en las que ustedes podrían hacerlo. Hay otras personas que prefieren hacer el perfil a lo mejor con los canales, con los montantes, etcétera, ¿ya? Entonces podría en el fondo, podría uno dibujar el perfil de cierta forma o de otra forma según le convenga más, ¿ya? Según los requerimientos del proyecto. Incluso hay algunas familias, entre comillas, u objetos de ArchiCAD que incluyen perfiles y esos mismos perfiles también incluyen, también están insertos dentro de los tabiques, ¿ya? Entonces uno podría incluso modelar esos tabiques y vendrían con los perfiles listos, ¿ya?
De hecho, sí, voy a buscarla acá mismo, se los voy a mostrar. Pladur, a ver. Pladur Archicad. Vamos a poner acá imágenes. Bueno, acá hay, bueno, este es un video, pero acá en el fondo se muestra una de las opciones de colocar estos tabiques Pladur en formato ArchiCAD, y lo bueno que tiene es que vienen con los perfiles hechos, ¿ya? Entonces, en el fondo viene con todo listo, y eso es bastante provechoso en cierta forma. Aquí si se fijan bien hay una imagen que son, bueno, imágenes de Pladur también, que es la empresa en el fondo que hizo estos perfiles, perdón, estos tabiques en ArchiCAD. Y lo bueno que tienen es que ellos tienen el catálogo, tienen algunos tutoriales y se puede hacer el tabique tal cual está construido en la realidad, ¿ya? Entonces eso es bien práctico. Volviendo a lo más básico, bueno, les quería mostrar eso porque es importante, pero volviendo a lo más básico, nosotros podríamos hacer un muro complejo con una estructura, que en el fondo se fijan bien que está el muro básico y estructura compuesta. Y aquí nosotros tenemos varias opciones. Se fijan bien que hay algunas opciones aquí que están de muro, y que a lo mejor uno de estos muros podría ser incluso el famoso tabique que nosotros queremos hacer, ¿ya? Pero nosotros podríamos incluso salir de esta opción e irnos a las opciones. Se fijan bien que hay, en las opciones tenemos atributos de elementos y hay varios menús, varios submenús también, y uno dice compuestos, ¿ya? Entonces, la gracia de compuestos es que nosotros vamos a poder crear nuestro propio compuesto, que qué significa en el fondo es crear una cara, otra cara, otra cara, otra cara, y esas caras que se vayan juntando y van a generar un elemento, ¿ya? En el fondo una materialidad compuesta. Y esa materialidad compuesta yo podría usarla para algún muro, y para mí a lo mejor va a representar eso, el típico muro que va a ser un tabique, ¿ya? Entonces lo que yo hice recién es elegir uno de los muros, un muro genérico, por ejemplo. Entonces lo que voy a decir es que disponibilidad, se fijan bien acá en la esquina inferior izquierda, es si ese compuesto va a estar disponible para muros, para losas, para cubierta, o este otro tipo de cubierta que es un poco más compleja, pero yo voy a hacerlo solo para muros. Entonces voy a dejar esta sin cliquear, y lo que voy a hacer aquí va a ser duplicar esta, y le voy a colocar tabique, vamos a colocarle tabique ST, ya. Un tabique en verdad sin ningún sentido, pero imagínense un tabique con en el fondo una estructura quizá de montantes, de canales, una aislación y dos planchas de yeso cartón ST por un lado, y a lo mejor dos planchas de yeso cartón eh, ST también por el otro lado, ¿ya? Bueno, entonces vamos a irnos acá. Tengo acá la estructura, se fijan bien que me sale exterior superior y acá interior inferior, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en el fondo yo tengo por un lado la estructura que va hacia un lado, se fijan bien hacia el interior, y por otro lado la estructura que va hacia el interior, exterior, perdón, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a eliminar las capas que están hechas, y esta capa que está ahí, que obviamente no me va a dejar eliminarla porque es la única que tengo en este momento, voy a cambiarla por otra. Entonces voy a elegir un material de construcción, que en este caso va a ser vamos a hacer un material, elijamos, vamos a aislamiento, pongamos aislamiento mineral duro, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer acá es, en el fondo, hay algo que es también importante, que cuando yo elijo en el fondo un material, ¿ya? Ese material yo lo puedo crear con anticipación antes de entrar en el tabique. Entonces lo que vamos a hacer antes, que va a ser también bueno para tener todo construido con anterioridad, es crear primero ese material. Entonces voy a crear primero el material que necesito para no tener problemas. Entonces voy a poner nuevo, y acá le voy a poner aislamiento más
montante, ¿se han fijado que el montante tiene como una, ¿cómo se llama? Tiene una nomenclatura, ¿ya? Los montantes en general, pero yo le voy a poner aislamiento más montante más canal, ¿ya? Da lo mismo en el fondo cuál sea la estructura en este caso. Entonces voy a crear uno nuevo y le voy a poner, ok. Entonces esa va a ser mi estructura, ¿ya? Mi estructura, bueno, como apariencia yo podría darle ladrillo común a lo mejor, o quizás le doy una aislación, no sé, le una aislación, cualquier tipo de aislación, ¿ya? Entonces esa va a ser mi materialidad en el fondo, ¿ya? Y prioridad de intersección, ¿qué significa? Cuando a mí me pregunto cuál es la prioridad de intersección, significa cuán pregnante va a ser el elemento en función de la unión con otros elementos, ¿ya? Es un poquito complicado de explicarlo con palabras, pero cuando ustedes ya se metan un poco más en el programa van a entender bien que en el fondo cuando un elemento se va a unir con otro, y si este elemento tiene varias capas, por ejemplo, la capa en el fondo que tenga más prioridad va a ser la que se va a unir con la que tenga mayor prioridad, ¿ya? Entonces ahí se van como un poco jerarquizando las uniones de elementos. Entonces este le voy a dar una prioridad media, simplemente una prioridad, no nos vamos a preocupar más allá de eso, le vamos a dar OK, y vamos a irnos de nuevo a materiales, y aquí vamos a crear nuestro material para las placas, ¿ya? En el fondo para las placas de yeso cartón. Entonces vamos a ir acá, vamos a ver si está alguno creado que nos pueda servir. Siempre es bueno buscar en los materiales si hay alguno que ya nos pueda servir para eso. Y si no nos sirve ninguno, en el fondo simplemente hay que hacerlo, ¿ya? Ya, pongamos que este prefabricado que está acá a lo mejor justo nos puede servir. Entonces vamos a hacer uno nuevo, duplicar ese y le vamos a colocar placa, yeso, cartón, ST, ¿ya? Entonces le damos OK y ya tenemos el material hecho. Le podemos dar un color, a lo mejor, no sé, un color como, no sé, un color arena, por ejemplo, ¿ya? Y le damos también OK. Y ya tenemos más o menos los materiales listos para construir. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver al menú que teníamos antes, que es el menú de compuestos, ¿ya? Y aquí este lo vamos a cambiar por el material que hicimos, ¿ya? Y vamos a buscarlo por acá. Bueno, ahí está la placa yeso cartón. Y nos falta el otro que es el... aislación. Ya, no lo encontramos. Vamos a ver qué pasa. Lo más probable es que a lo mejor el material no le dimos el atributo para que se pudiese usar en el elemento. Entonces nos vamos a materiales de nuevo. Se fijan bien que la yeso cartón está aquí, tiene propiedades. Sí, no hay ningún problema con eso. Ya está todo bien. Y vamos a ver ahora qué pasa con el otro que hicimos. Entonces el otro que hicimos recién fue material de construcción. Bueno, parece que no se guardó. Ya, no importa. Vamos, si no se guardó, simplemente tenemos que volver a tomarlo y hacerlo de nuevo. No, tampoco es tan complicado. Ya, entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar esto, tomar un aislamiento, vamos a tomar el mismo aislamiento en el fondo, y este mismo lo vamos a duplicar, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner aislamiento más estructura. Ya, entonces le damos OK y le damos OK. Entonces ahora nos vamos de nuevo a los materiales, atributos de elementos, compuestos, y aquí, ahí está, aislamiento más estructura, ¿ya? Entonces en el aislamiento más estructura nosotros le tenemos que dar un espesor a esto. El espesor que va a tener esto, lo más probable es que sea, va a depender mucho en verdad de qué queramos hacer ya. Pero imaginemos que fuese una típica, no sé, uno de 90 quizás, ¿ya? Entonces aquí le vamos a dar 0,90, 0,9, ese va a ser el espesor de ese material. Después vamos a insertar capa, estamos viendo que ahí está la capa insertada. Y lo que vamos a hacer con esta capa es que esta la vamos a reemplazar por, en el fondo, lo que nosotros hicimos que fue el yeso cartón. ¿Ya? Entonces vamos a buscar el yeso cartón, saca yeso cartón ST. ¿Ya? Insertamos capa de nuevo, otra yeso cartón ST. Y esto va a medir 0,15.
y este también va a medir 0,15. Y si nos vamos a lo último, el último va a medir, insertar capa. Esta de acá también va a ser una yeso cartón. Mm, yeso cartón. Y este también va a ser un yeso cartón. Este va a medir 15 y este va a medir 15. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En el fondo tenemos ahora un tabique de 150, porque ahí nos sale el espesor total, 150. Ojo, independiente que el aislamiento a lo mejor es, no sé, la medida puede ser 0,93 o 0,91, porque a lo mejor el canal es un poco más de 90, pero para efectos de lo que estamos modelando, la verdad es que no vale la pena considerar eso porque es un poco despreciable. ¿Ya? Pero si se fijan bien, nos sale aquí el material, y ya tenemos en el fondo que este material, tenemos material 1, material 2, material 3, material 4 y material 5, y cuando le damos OK, ya tenemos nuestro tabique. ¿Ya? Puede parecer un poquito complejo a lo mejor al principio, pero si se fijan bien, haciendo esta pega una vez, nosotros ya podemos, ¿cómo se llama? Ya podemos usarlo a lo mejor para este proyecto, o podemos guardarlo después, usarlo en otro proyecto, etcétera. Entonces nosotros después podemos tener guardados todos nuestros elementos creados y los vamos usando en distintos proyectos, ¿ya? Como les dije, hay muchas formas de hacer algo. Yo la forma que les muestro es una de las maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, para los tabillas. Pero hay otras maneras también de hacer tabique. Entonces ustedes siempre vean la forma que más les convenga a ustedes, la forma que más les acomode, a lo mejor la forma que necesitan, si necesitan sacar el trabajo rápido, la forma más rápida, no sé. ¿Ya? Pero en el caso de lo que estamos viendo ahora, para los efectos de esto, con el tabique que hicimos ahí nos basta. Entonces ahora voy a muro y elijo en el fondo el muro compuesto y me voy al tabique ST. Ok, y ahora cuando construyo voy a tener ahí el tabique famoso que nosotros acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces ese tabique, si lo medimos, nos da 1,5. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa, eso sí, si leemos bien las medidas, ¿ya? Porque creo que esta mide 1,5 metros. Vamos a ver si estamos trabajando en metros. Preferencias de proyecto, unidades de trabajo. Estamos en metros, efectivamente. El tabique está muy grande, entonces hubo un tema de medidas que no nos fijamos antes. Vamos a dejar esto en centímetros. Bueno, dejémoslo en milímetros por metro. Y vamos a editar en el fondo el compuesto que acabamos de hacer, pero simplemente cambiarle esto, ¿ya? Entonces esto es, milímetros son, perdón, 15 milímetros, 15 milímetros, 15 milímetros, 15 milímetros, y el de 9 debería ser 90 milímetros, ¿ya? Ahí sí. Bueno, ahí está el tabique como corresponde, ¿ya? Era un tema simplemente de unidades. Lo bueno es que uno puede ir cambiando de unidades de trabajo, si por ejemplo se hace un elemento menor, a lo mejor se cambia a milímetros, después se vuelve a los metros, y en el fondo va trabajando en función de cada uno de los elementos, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el tabique, como les dije anteriormente, el tabique está listo, ya es un elemento que vamos a ver ahora, si se fijan bien, el tabique ya está listo, entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es seguir trabajando con estos elementos y, y básicamente para ir creando otros elementos hacemos el mismo procedimiento, ir creando en el fondo los tabiques, ir creando los elementos constructivos, eh, los elementos que vayamos necesitando, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos incluso ir cambiando, por ejemplo, cambiando de capa, y cuando nos vamos a ver un tema acá. Hay un tema que se me olvidó mencionar, que es, por ejemplo, cuando nosotros íbamos creando los elementos,
también nos da la posibilidad de decir qué tipo de elemento es. Por ejemplo, si el núcleo del muro, acabado u otro, ¿ya? Entonces aquí, idealmente, las placas yeso cartón, lo ideal es que igual quedaran con acabado, ¿ya? Entonces ahí están todas con acabado, me quedo las estructuras. Ya, entonces ahora estoy viendo, por ejemplo, ahí modelo completo. Ya. Entonces ahí estoy viendo en el fondo el muro que yo acabo de crear. Ya está. Siempre es bueno ir metiéndose de a poco en esto porque probablemente al principio nos puede costar un poco meternos en el tema como de la estructura, de los compuestos. eh, Puede ser, llegar a ser un poquito enredado al principio, ¿ya? Pero con el tiempo igual uno se va haciendo una idea de cómo funcionan los elementos y en el fondo no es tan complejo, ¿ya? Lo importante es siempre irse metiendo de a poco, ir viendo cuáles son las conveniencias en el fondo de qué unidades trabajar o de qué elementos tengo que modelar, etcétera. Y con eso en el fondo irme metiendo en el tema del modelado, ¿ya? Bueno, ya creamos el tabique, tenemos creado también los muros en el fondo, que esos son los muros perimetrales, ¿ya? Yo puedo seguir poniendo tabique y esos tabiques van a seguir teniendo la misma característica que los otros, que en el fondo van a ser tabiques con su estructura, ¿ya? Y los muros perimetrales también. Si yo quiero hacer un muro perimetral, a lo mejor con una estructura de hormigón, quizás, a lo mejor quiero darle algún acabado como de pintura, algo así, también puedo hacerlo, no hay problema. Cuando vaya creando elementos interiores, por ejemplo, si voy creando puertas, etcétera, también las puedo ir ubicando en cualquiera de los muros, ¿ya? Entonces ahí la idea es que si el muro en el fondo no merita una puerta, no crearla en el muro, sino que en el fondo crearla en el elemento que corresponde, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, ahí acabo de crear un elemento, pero vamos a verlo. ah, Vamos a ver un detalle, eso sí, primero. Cuando nosotros cliquemos en este muro y cuando creamos cualquier muro, ¿se acuerdan de que hay una característica que no le dimos al muro? ¿Ya? Que en el fondo no lo vinculamos a ningún piso. Entonces, cuando nosotros hacemos estos muros, estos elementos, lo que estamos viendo son elementos que están hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es darle clic derecho, definiciones de muro, y a lo mejor en vez de que quede cortado, a lo mejor le damos que quede al origen del piso 2, ¿ya? Entonces aquí le vamos a decir 0, 0 y OK, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la gracia de esto? Que te fijas bien, como antes no estaba cortado, tampoco nos salían en el fondo los elementos constructivos visiblemente, ¿ya? Ahora se ve un poquito más decente el tabique porque en el fondo ya no está cortado, eh, ya no llega hasta antes del corte en el fondo de la planta, ¿ya? Y lo mismo pasa con estos elementos de acá. Estos elementos de acá nosotros le damos más altura, se van a ver cortados también por la vista. Ese tipo de cosas, qué bueno que no haya pasado eso en el fondo, porque son cosas que de repente uno las configura al principio, después se le olvida y después piensa, ah, pero ¿por qué no se ve tal cosa, por ejemplo? Y a lo mejor es justamente porque uno no se dio cuenta que habían cosas que faltaba configurar, o habían cosas que a lo mejor se le olvidó cambiar, cualquier cosa así, y en el fondo esos cambios que se nos olvidó hacer repercuten en que en la vista no se vean esos cambios, ¿ya? Entonces uno piensa que a lo mejor se equivocó en algo, no sé. Y básicamente no es que uno se haya equivocado, sino que al final son elementos que uno configuró de cierta forma y después, claro, se le olvidó revisarlo, ¿ya? Entonces, en verdad, más que un error o un problema, creo que fue bueno que haya pasado eso y que en el fondo hayamos dejado los tabiques y los muros a una menor altura, porque ahora ya cuando lo hagamos de nuevo, se fijan bien que yo voy a muro y me salen de nuevo los muros así, porque en el fondo yo cambié los que ya habían, pero los que vienen ahora todavía están configurados así. Entonces yo le vuelvo a dar origen 2 y le vuelvo a dar 0. Cosa que cuando llega otro tabique, ahí los tabiques vuelvan a salir como corresponde, ¿ya? Entonces ahí me está saliendo bien ese tabique, este tabique también está bien, desde acá hasta acá, vuelvo a hacer otro tabique más.
Podría incluso hacer otro tipo de tabique quizás, no sé, puede ser que justo tenga varios tipos de tabique, entonces simplemente va a ser lo mismo. Volver a configurar esos elementos, volver a hacer los materiales, si hay materiales que ya hice, no tengo para qué hacerlos de nuevo, por ejemplo, si necesito, imaginemos, vamos a suponer que necesito a lo mejor una tabiquería con planchas de resistencia a la humedad, ¿ya? Entonces a lo mejor lo que voy a hacer va a ser opciones, de nuevo voy a ir a los materiales, ¿dónde están los materiales? Acá, materiales. Y, por ejemplo, tomo el mismo que yo hice antes, ST, nuevo, duplico ese y le pongo, no sé, RH, ¿ya? ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer va a ser darle otra característica que podría ser incluso, no sé, una pintura azul, por ejemplo, ¿ya? Que es como la típica pintura en el fondo que yo voy a ver a lo mejor en los elementos de RH, que es una pintura que va a tener que ver con la humedad también. Y si le doy OK, después me voy acá a opciones y me voy a atributo de elemento, compuestos de nuevo, ¿ya? Entonces voy a duplicar este elemento y le voy a colocar tabique, no sé, puede ser ST, RH, ¿ya? Entonces a lo mejor por una capa, la capa interior va a ser RH y la otra va a ser ST. Entonces acá elijo el RH y acá elijo el RH, OK. Y claro, tenemos nuestro tabique ST acá, pero imaginemos que acá vamos a tener a lo mejor un baño por acá. Entonces yo me voy a muro, en vez de ST elijo STRH y aquí a lo mejor construyo mi tabique RH. Bueno, acá en este caso sería lo mismo pero al revés, ¿ya? La idea es que el azul, claro, me queda hacia el otro lado, ¿ya? Pues se fijan bien que en el fondo acá tengo otro tipo de tabique. Tengo un tabique que hacia un lado tiene resistencia normal, la típica resistencia en el fondo como seca, y hacia el otro lado tienen la resistencia famosa que al agua, ¿ya? Entonces aquí podría ser obviamente otro tabique quizás que sea como RH simplemente, también podría ser otro más que a lo mejor en vez de RH va a ser, no sé, resistencia al fuego también, ahí le pondría a lo mejor un color rojo para distinguirlo del tabique típico ST, a lo mejor al ST le doy un color gris, al otro le doy rojo, azul, puedo incluso hacer otros tabiques que también tengan otras dimensiones. Entonces a lo mejor a esos mismos tags que yo ya hice, no sé, yo les doy también las dimensiones ahí mismo. Entonces en atributo de elementos, compuesto, lo renombro y a lo mejor le pongo, no sé, eh, no sé, 20 centímetros podría ser, no sé. Ahí le puedo colocar cuánto es la medida incluso. Entonces ya tengo toda esa información dentro del muro. Por eso yo les digo que es tan importante entender cuál es la diferencia entre en el fondo de modelar con BIM y trabajar en AutoCAD, ¿ya? Porque estoy trabajando dentro del muro, estoy trabajando con información constructiva. Entonces, cada uno de los elementos que yo modele, los tabiques, las losas, etcétera, todos tienen cierta información incluida dentro del elemento, ¿ya? Por eso es tan importante entender bien que cada vez que yo quiero hacer algo, va a parecer un poco engorroso, pero voy a tener que revisar las caras superiores del muro, a lo mejor, la cara inferior, cuánto está, no sé, la cota cero, si a lo mejor este tiene algún desplazamiento de la cara superior o de la cara inferior, eh, si no tiene, por ejemplo, asociado a una cara superior, cuánto va a ser la altura del muro, si el muro va a ser un muro genérico, el que vimos recién, básico, un muro compuesto, que a lo mejor como lo que construimos recién también, o si va a ser, por ejemplo, un muro de perfil complejo, que básicamente, por ejemplo, si yo quiero colocarle a lo mejor un guardapolvo al muro, se lo podría colocar con ese, ¿ya? Entonces son varios elementos que en el fondo me van a servir para ir configurando lo que son los muros, ¿ya? Muros, tabillas, etcétera. Los tabiques van dentro de la misma categoría de los muros, ¿ya? Y dentro de eso también están las opciones de, por ejemplo, que el muro sea un muro recto, trapezoidal, perdón, o un muro que, bueno, en este caso no está porque es complejo, pero si me voy al simple, me sale la opción que es poligonal. Entonces vamos a hacer un poligonal, ok, y aquí en el muro, la gracia que tiene es que yo voy a hacer cualquier tipo de muro, va a tener cualquier ancho, da lo mismo eso, porque va a ser una figura simple que
Se fijan bien que yo le hice acá, vamos a irnos acá, y ese es el muro, ¿ya? A lo mejor ustedes lo ven y dicen, bueno, no tiene mucho sentido. Pero esa es la gracia de ese tipo de muro que en el fondo me deja jugar un poco con las opciones y eso sigue siendo un muro, ¿ya? Entonces cuando yo después quiera filtrar algún elemento o disociar algún elemento o ver algún elemento, en el fondo eso va a seguir dentro de esa categoría de muro, ¿ya? Puedo volver a la planta baja y a lo mejor en los muros me voy a las otras opciones. O incluso hacer, como decía, un muro recto, un muro y está acá que es trapezoidal, perdón. Y imaginemos que yo hago un muro recto, podría incluso ser un muro inclinado, ¿ya? Te fijas bien que en las opciones también de los otros muros, en la compuesta y en la básica, está la opción de hacer un muro inclinado. Entonces a lo mejor hago un muro inclinado, le doy 50 grados de inclinación, ok. Entonces yo voy a hacer mi muro acá. Se fijan bien que sale mucho más ancho. ¿Por qué? Porque sale la proyección también de la inclinación. Entonces yo voy acá y acá. Entonces ahora este muro, acá está el perfil, pero de aquí a acá hay una inclinación que se ve en planta. Entonces si la vemos en 3D, yo estoy viendo en el fondo ese tabique que yo hice, lo estoy viendo con esa inclinación, ¿ya? Ahí independiente de cuán real o cuán irreal pueda ser lo que yo quiera hacer, pero en el fondo el ArchiCAD me ofrece esas posibilidades de hacer los muros de distintas formas, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Vamos a volver a los muros. Bueno, también está la opción que está acá, es un inclinado doble, ya que ahí depende de otras cosas también, o sea, depende qué tipo de muro quiera hacer, ¿ya? Entonces ArchiCAD en el fondo me ofrece muchas opciones, pero siempre va a depender de lo que yo quiero hacer, ¿ya? Línea de referencia, ¿qué significa se acuerdan cuando veíamos un muro que yo dibujaba y me salía como la referencia hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro? Bueno, también está la posibilidad de que esa línea se cree como una especie de, para los que usan AutoCAD, de offset, o un distanciamiento de esa línea, y yo puedo, no sé, pues tener 1 metro de distanciamiento, dibujo todo en 1 metro de distanciamiento, pero en el fondo el muro se me dibuja 1 metro más allá, ¿ya? Ahí los dejo ahí a criterio de ustedes, si ustedes quieren experimentar un poco con ese tipo de herramientas, ¿ya? Lo otro es planta y sección. Esto es bien importante, por un lado, pero bastante enredado de explicar, ¿ya? Porque si bien pareciera fácil, acá en muros, por ejemplo, se ven pocas opciones, pero cuando nos vayamos a un poco a otras opciones, a otros elementos, aquí van apareciendo más opciones, entonces lo mejor de explicar acá es que por ahora esto no lo toquemos, ¿ya? Solamente toquemos esto cuando necesitemos realmente crear alguna vista especial o alguna cosa especial. Por ejemplo, si se fijan bien, la vista en planta dice vista en planta, sección real, dejémoslo así. Pero por ejemplo, imaginemos que dejamos, no sé, solo sección. Ok. Entonces puede ser que uno de estos elementos de acá nos cambie la forma de visualización que hay, ¿ya? Entonces si nos fijamos bien en este elemento que está acá, le damos definición de muro, y aquí le ponemos vista en planta, sección real, o le damos solo sección, ok. Se fijan bien que solo sección me sale solo lo que está cortado, ya no me sale esa proyección, ¿ya? Entonces es importante que nosotros usemos las herramientas de visualización en la medida que nosotros necesitemos, en el fondo, modificar esa visualización, ¿ya? Y siempre pensando que cuando modificamos algo, si no tenemos ningún muro seleccionado, eso no nos va a afectar a los muros que ya están hechos, ¿ya? O a los elementos que estén hechos, sino que nos van a afectar a los elementos que vienen ahora, que vamos a dibujar ahora, ¿ya? Entonces, cuando yo perdón, crear una visualización para los elementos que ya están hechos, tengo que seleccionarlos, ¿ya? Y si no, todo lo que yo cree va a ser para los elementos que yo voy a construir. Entonces, por ahora dejaremos esas secciones y eso lo dejaremos tal cual. Ustedes ahí pueden ir jugando los que. Bájense en Raid, de nuevo me confundí con el Raid, el ArchiCAD, bájenselo gratis y vayan experimentando un poquito con esas opciones, ¿ya? Hay opciones de superficie, por ejemplo, si ustedes quieren ver esta superficie con algún color, cuando ustedes quieran tirar alguna imagen de vista previa, podrían dejar todo, no sé, aquí
pueden dejar de un tipo de color alguna, otro tipo otra. ¿Qué significa sobreescribir superficies? Que en el fondo si yo tengo, por ejemplo, una superficie destinada a mi muro, ¿y qué pasa si yo a lo mejor quiero que todo se vea de un color para el render, por ejemplo? Entonces ahí yo puedo sobreescribir esa superficie y que todo se vea de colores que está ahí. Pero en cambio, si yo no hago esa sobrescripción, sobreescritura, yo veo los muros con la textura y con los materiales que yo les di. ¿Ya? También hay otras clasificaciones y propiedades que están acá. Se fijan bien que salen varias opciones. ¿Ya? Entonces, todas estas opciones en el fondo tienen que ver tanto con el elemento de manera más técnica, que a lo mejor, no sé, por ejemplo, la resistencia al fuego. Si se fijan bien, ahí yo puedo darle cierta resistencia al fuego. A lo mejor si el muro es combustible, la tramitancia térmica, que son elementos en el fondo que yo puedo personalizar, dejar por defecto. Yo puedo ir trabajando todos los muros que yo tenga, cosa también darles propiedades que van a ser quizás reconocibles en cierta forma, reconocibles, por ejemplo, eh, a ver cómo explicarlo, reconocibles en otro programa quizás que también trabaje BIM, pero que a lo mejor se dedique solamente al tema de la eficiencia energética, ¿ya? Entonces a lo mejor yo el muro que tengo, todos los muros tabiques que tengo, les doy las propiedades tal cual para que yo cuando trabaje en el otro programa ya tenga toda esa información, ¿ya? Independiente que yo pueda tomar esa información de manera automática o que a lo mejor tenga que tomarla de manera manual, ¿ya? Porque el hecho de que también esté de manera manual igual me va a servir, porque en el fondo voy a tener cada elemento, cuando yo lo cliqué, a lo mejor en todas sus propiedades me van a salir todos esos parámetros y no voy a tener que estar yéndome a lo mejor a las especificaciones técnicas, a revisar todos esos elementos, y eso lo voy a tener ya en el elemento constructivo, ¿ya? O sea, va a ser mucho más práctico eh, para poder trabajarlo, ¿ya? Bueno, eso básicamente con respecto a los muros. Lo otro que quería mostrar es que aquí también están las capas. Aquí también tiene capas. Aquí yo les dejo también para que se entretengan un poco con las capas, porque en el fondo tiene que ver mucho con apagar y prender alguna cosa, ¿ya? Si ustedes quieren ver alguna cosa, apagar alguna cosa, va a tener que ver mucho con la manera en la que yo quiera trabajar. Por ejemplo, si yo me voy a, no sé, apago cierta capa, prendo otra, va a ser lo mismo que AutoCAD. Van a ir apareciendo elementos y desapareciendo elementos, ¿ya? Entonces, es bien importante entender que ArchiCAD funciona mucho con las capas, ¿ya? Es bien importante que yo los elementos los modele como corresponden para que cuando yo apague, por ejemplo, no sé, todos los muros, efectivamente se me apaguen los muros y no me queden muros remanentes porque a lo mejor los modelé como otro tipo de elementos, ¿ya? Eso. Y lo otro importante es que cuando yo modelo, nos vamos a pasar de hecho a suelos. Cuando yo modelo suelos, por ejemplo, forjado en este caso, los forjados son muy similares a los muros. Entonces, por eso me extendí tanto con los muros, porque los forjados van a ser casi lo mismo que los muros. Voy a poder hacer un forjado simple, un forjado compuesto, voy a tener también esas estructuras de forjado, que van a ser los pisos, los suelos, las cubiertas, perdón, bueno, podría ser una cubierta también, pero en el fondo voy a tener varias opciones de suelo, de sobrelosa, eh, elementos, no sé, radier, cualquier cosa que yo quiera dibujar, también lo puedo hacer con estructura, ¿ya? Y también tienen obviamente opciones de borde, si le quiero dar un ángulo al borde, y también el plano de referencia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también con los muros? ¿Cuánto mide a partir de la cota cero, a partir del piso de origen, el desplazamiento también? En planta y sección yo tengo la posibilidad de elegir que se vea de cierta forma, solo en el piso de origen, o que se vean todos los pisos. Todas esas opciones, lo bueno que tiene el ArchiCAD es que son bien variables y son bien manejables también, al igual que los muros. Y modelo también, yo también podría sobreescribir superficies si quiero quizás tirar algún render o alguna imagen, etcétera. Y clasificación, lo mismo. Todo lo que le he hecho antes de los muros también se aplica a los suelos, ¿ya? Bueno, y a las cubiertas también, etcétera.
Entonces, para poder dibujar una de estas suelas, yo ya me metí al menú forjado, elegí mi forjado, y ahora puedo construir con estos métodos geométricos que están acá arriba. Podría dibujar poligonal, rectangular o girado. Girado, vamos a partir por el girado. Dibujo una línea de referencia y después en torno a esa línea dibujo mi elemento. Ahí está mi elemento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dibujo la línea girada, ahí está mi elemento. Puedo dibujar rectangular y el rectangular, la diferencia es que no puedo hacer el giro, entonces siempre va a quedar ortogonal. Y el poligonal es que yo dibujo como yo quiera el forjado. ¿Ya? Ahí. Si lo vemos entonces en 3D, se fijan bien que aquí están mis suelos, mis forjados, y cada uno tiene las características que yo le acabo de dar. Y lo bueno es que cuando ustedes vean que hay puntos negros, significa que esos puntos negros son movibles. ¿Ya? Entonces, si yo toco un punto negro de eso, me va a salir varias opciones acá abajo. Y la primera opción es mover nodos. Entonces yo puedo mover ese mismo punto, lo puedo mover hacia donde yo quiera, por ejemplo, ahí. O a lo mejor lo dejo un poco más acá. Si yo cliqueo acá al medio, también está la posibilidad de que yo cree un nuevo punto. Se fijan bien, ahí dice insertar un nuevo nodo. También podría crear un nuevo nodo. Dejarlo un poco más acá quizás. Acá volver a crear un nodo. Volver a crear un nodo. Redondearlo. Por ejemplo, aquí está la opción de redondear esto. Se fijan bien que ahí me quedó como un poco redondeado. Y eso es lo bueno, que en el fondo tengo muchas opciones en ArchiCAD para ir modificando los elementos y que me vayan quedando eh, de cierta forma y que en el fondo los elementos vayan adquiriendo cierta geometría, ¿ya? En función de lo que yo vaya necesitando. Entonces, en ese sentido, es bien amigable el programa para ir ofreciéndome varias opciones, ¿ya? Con respecto a lo otro, puerta y ventana. Puerta y ventana, la verdad es que lo único que hay que saber acá es que en BIM, cuando uno dibuja un elemento de puerta y ventana, como yo le había mostrado de hecho anteriormente, uno no dibuja el elemento, no sé, vamos a hacer un ejemplo bien tonto a lo mejor, pero que muchos han caído en el error de dibujar así, por ejemplo, dibujan el muro ahí, se saltan el muro, saltan un espacio y dibujan el muro acá. Y después aquí dibujan, por ejemplo, la puerta, ¿ya? En BIM la gracia que tiene es que BIM es mucho más integrador de los elementos. Entonces yo no dibujo el muro hasta acá, dejo el espacio y dibujo el otro muro, ¿ya? En BIM es al contrario. El elemento lo dibujo continuo, dibujo todo el muro, y dentro de ese muro yo coloco mi puerta o mi ventana. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una puerta, me voy a la selección de puerta, y aquí tengo varias opciones, ¿ya? Puedo, por ejemplo, crear este tipo de puerta que está acá, una puerta típica a lo mejor, una puerta doble, una puerta con arco, puertas también con arco que son un poco más especiales, más bien como las típicas puertas de acceso un poquito más lujosas, entre comillas, o puertas normales, una puerta simple, puerta 21 que está acá, una puerta simple. Lo bueno es que yo puedo ir eligiendo las opciones, también hay unas puertas correderas, se fijan bien que también nos va mostrando automáticamente en la planta cómo se va a ver, puertas plegables también, puertas de garage, bueno, que ahí depende mucho de lo que yo necesite hacer, puertas giratorias, puertas pivotantes, puertas de tiendas también, para distintas opciones que yo vaya necesitando, o aberturas también. Yo quiero generar una abertura X, a lo mejor puedo solamente dibujar esa abertura y me va a quedar el agujero, por así decirlo, hecho. Y lo bueno es que yo después voy a poder sacar ese agujero si necesito cambiarlo quizás, o si necesito, no sé, hacer alguna modificación o cualquier cosa así. Yo puedo hacerlo en el fondo con ¿cómo se llama? Con estas opciones, ¿ya? Dejando las puertas como vacíos, también es una buena opción y mucha gente lo hace así, ¿ya? Y obviamente también está la posibilidad de bajar bibliotecas de ArchiCAD. Vamos a irnos a esa opción que es un poquito más avanzado, pero simplemente para que vean que aquí en biblioteca y objetos hay varias administraciones de bibliotecas y ustedes pueden ir bajando sus bibliotecas, sus objetos, sus elementos y esos mismos elementos después cargarlos en el proyecto
cosa que ustedes después vayan teniendo su propia biblioteca. Entonces a lo mejor su biblioteca tiene varios elementos que ustedes van a usar para todos sus proyectos, ¿ya? Entonces a lo mejor ustedes pueden crear su plantilla tipo que venga con todo lo que ustedes necesitan, cosa que ya lo usen, no sé, todos los proyectos que yo necesite de casa, a lo mejor tengo plantillas para casa, o los proyectos que necesite para algún otro elemento, no sé, puede ser para algún edificio un poco más grande, también tengo mi propia herramienta en el fondo, mi propio template, o mi propia plantilla que trabaja para ese tipo de edificio, ¿ya? Entonces, si nos vamos de nuevo a puerta, les dije que podían elegir el tipo de puerta y aquí pueden elegir las medidas de la puerta. Entonces esta mide 0,9 por 2,1. Ustedes pueden obviamente cambiar esa medida, le pueden poner, no sé, que mida 2,5, por ejemplo, ¿ya? Y aquí también están las medidas del antepecho al piso, ustedes pueden darle que tenga una especie de distanciamiento. También pueden trabajar con esto, prácticamente con esto, que bueno, que acá con las jambas, como se llaman, que es como esta especie de mocheta que tienen las puertas, también se puede ir trabajando un poco con eso, ¿ya? Y ustedes pueden también mostrar cómo quieren que se coloque la puerta. Si se coloca al medio, se coloca en un extremo o en otro, también está esa definición, ¿ya? Y ahí, aquí ustedes, no nos vamos a meter tampoco mucho en esto, pero ustedes pueden ir viendo cómo se coloca la puerta en el fondo, qué tipo de puerta es la que se coloca, porque cada puerta tiene muchos estilos, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno también, que las puertas tienen su propio estilo y ustedes pueden en el fondo ir jugando con esos mismos estilos, ¿ya? Yo en este caso voy a poner una puerta simple, voy a colocarla ahí, sale un sol que es como hacia donde está, hacia afuera, y después yo la coloco, no sé, el pivote hacia uno o hacia el otro lado. Voy a colocar este ya, ¿ya? Y aquí voy a seguir colocando puertas. Aquí también voy a colocar una puerta, acá también. Ahí. De ahí coloqué en el fondo varias puertas. Y también de pasada voy a colocar ventanas, ¿ya? Que ya que la ventana en el fondo es prácticamente lo mismo que la puerta. No hay para qué indagar mucho en esto. Eh, dentro de las ventanas también tengo varias opciones y voy a colocar la típica ventana doble. Entonces ahí me queda la ventana doble. Se fijan bien, el ArchiCAD me dibuja muchos elementos de ventana. Me dibuja, por ejemplo, cuál es su relación con el muro, con el tabique, cómo van quedando los elementos una vez que esté instalada la ventana. Son opcionales muchos de esos y muchos puedo ir modificándolos. Entonces, lo bueno es que yo puedo ir viendo hasta qué punto me conviene tener cierta ventana, hasta qué punto me conviene tener cierta puerta. Todos los elementos son en el fondo regulables, ¿ya? Entonces eso es bastante positivo en el fondo, ¿ya? Que yo puedo ir trabajando con estos elementos en función de lo que yo vaya a necesitar, ¿ya? Vamos ahora con lo que viene ahora. Bueno, estamos a punto de terminar el módulo 2. El módulo 3, la verdad es que va a ser bastante corto. Yo creo que también nos vamos a durar un poquito, como una hora más o menos va a durar el módulo 3. Y eso es bueno porque en el fondo hemos podido completar todos los ítems a los que necesitamos llegar de manera bien expresa, ¿ya? Lo que sí es importante, y repito, en primer lugar, para la gente que le interese saber ArchiCAD y manejar algunas otras cosas más, que manifiesten también a través del grupo de Cabin. Me voy a meter un poco al grupo de Cabin, que en el fondo este que está acá. Que es importante que ustedes también manifiesten también su interés en trabajar algún programa, si también les interesa quizá eh, trabajar el Revit. Hay cursos de Revit, hace poco salimos del primer curso de Revit que duró 10 horas, lo hicimos con varios alumnos que muchos quedaron bastante satisfechos y bastante contentos con los resultados porque pudimos construir también una casa, vimos también muchos elementos en detalle, que es lo más importante, ¿ya? Y dimos el puntapié inicial en el fondo para que ellos pudiesen después meterse en eso.
más allá de solamente lo básico, sino que inspiramos en el fondo a algunos de ellos a irse metiendo un poco más, a ir indagando en nuevas herramientas, un poco meterse en las familias, que son mundos distintos en el fondo entre el Archicad y el Revit, pero los dos tienen su manera de trabajo y en el fondo la idea también del curso gratuito es eso, que ustedes puedan ver si la manera de trabajo del Archicad a ustedes les acomoda y en caso positivo de que a ustedes, claro, les acomode trabajar en Archicad y se junte un quórum, que es lo ideal primero, ese quórum también nos va a dar la pauta para poder hacer un curso un poco más, eh, un poquito, bueno, si bien no es un curso avanzado todavía, pero un poquito más de la introducción, ¿ya? Es como para ir viendo otras variables que también van a ser variables básicas y que nos van a servir en el fondo para tener todos los elementos necesarios para poder trabajar en Archicad, ¿ya? Entonces eso, vamos a seguir viendo lo último, que si lo vemos acá son las cubiertas. Vamos a colocar eso sí, ya habíamos colocado, vamos a colocar acá una ventana y las últimas ventanas, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto, eso sí. No, vamos a control Z justo, borré los ejes, pero no importa, porque eso simplemente se hace control Z. Sí. Eso es lo bueno del BIM y en el fondo que tampoco es algo tan grave eliminar un elemento si simplemente hacemos control Z y los elementos los volvemos a ver, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, de hecho, eliminar estos muros que están acá porque tampoco nos sirven mucho. Y vamos a suponer que nuestra casa en el fondo es... Vamos a también eliminar esto. Lo ideal sería, claro, construir estos suelos aquí mismo en la casa, ¿ya? Entonces, de hecho, vamos a hacer uno de los suelos para que igual quede hecho uno de los suelos y que no parezca que la casa está volando. Vamos a hacerlo desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, si nos vamos al 3D, ahí se va a ver que en el fondo nuestra casa ya está más o menos constituida, ya tiene su recinto, hasta su baño, su recinto húmedo, su recinto seco, ¿ya? Independiente de que la arquitectura no esté muy bien hecha, eso ya es un detalle, pero no es lo que más nos interesa. Lo que más nos interesa en el fondo es que la casa está constituida y nos falta solo la cubierta, ¿ya? Entonces, cuando nos falte la cubierta, nos vamos a ir si queremos, vamos al primer piso, no sé cómo a ustedes les salga más conveniente, o al segundo piso, y simplemente le damos clic derecho aquí y mostrar como referencia, cosa que aquí se da al primer piso, y en cubierta, vamos a dibujar por plano, vamos a dibujar primero ese plano de referencia, y después hacia dónde va la cubierta, y vamos a dibujar acá la cubierta. Entonces aquí yo acabo de dibujar una cubierta con un plano que yo podría dibujarla con un plano simple o con algún plano múltiple, ¿ya? Y con planos múltiples obviamente van a aparecer distintas opciones. Por ejemplo, aquí si se fijan bien, la cubierta tiene cuatro aguas, a lo mejor, no sé, me sirve solamente que tenga dos aguas, ¿ya? Entonces ahí yo tendré que meterme a ver cuánto en el fondo, cuántas aguas necesito, no sé, ¿ya? Va a depender mucho de lo que yo quiera hacer. Cubiertos, la verdad es que son bastante, eh, ¿cómo se llama? Bastante manejables. Ya hay muchas cosas que yo puedo ir manejando según lo que me vaya conviniendo más. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si yo quiero hacer una cubierta a un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, al final siempre va a depender de lo que yo quiera hacer. ¿Ya? Si yo quiero darle cierta característica a la cubierta, eh, no sé, pues, quiero hacer que la cubierta sea a lo mejor un poco más curva o darle alguna otra característica especial, yo tengo cierta libertad para ir jugando con eso, ¿ya? Y también obviamente que no es parte del curso, pero sí también están las estructuras complejas, ¿ya? O sea, a lo mejor quiero hacer una cubierta un poquito más especial o alguna estructura que me genere alguna especie de revestimiento también podría trabajar con eso. Y eso también es obviamente una opción totalmente válida, ¿ya? Por ahora dejamos simplemente la típica cubierta, dejamos una cubierta a un agua, ¿no? Que el único detalle que tiene es que si se fijan bien el ángulo es bastante, es muy prominente,
pero eso se soluciona simplemente cambiando el ángulo, le voy a poner 20 grados. ¿Ya? Ok. Y lo que voy a hacer va a ser que esta cubierta la voy a bajar un poco. Entonces cuando me voy a selección de cubierta, le voy a poner a cota 0, va a ser a 3 metros. ¿Ya? Ahora démosle un poquito más. Démosle 4,5. 4,5. Okay. Entonces a lo mejor esa cubierta que está ahí, yo quiero ahora que los muros lleguen a esa cubierta. Entonces lo que tengo que hacer aquí es tomar un muro. Aquí tengo opciones de diseño. Y en esas opciones que están acá, yo tengo las opciones de diseño de recortar las cubiertas con los planos simples. Por ejemplo, si yo toco este plano que está acá, a lo mejor le coloco diseño, recortar con la cubierta y le coloco, no sé, cortar la base superior del elemento. Obviamente con la cubierta que está ahí, cortar. Y se fijan bien que me cortó ese elemento que está ahí. Entonces, por ejemplo, estos mismos muros yo podría también cortarlos con la cubierta, tendría que llevarlos hacia arriba y después cortarlo. ¿Ya? Entonces a lo mejor este elemento, vamos a hacerlo ahí, ahí, llega hasta ahí, este otro elemento también, va a llegar hasta acá, y este otro elemento también va a llegar hasta ahí. ¿Ya? Entonces ahí tengo a lo mejor mis muros que yo quiero cortar con la cubierta, puedo seleccionarlos con el chip y vuelvo a hacer el diseño, recortar con cubierta, cortar y listo. Entonces ahí, obviamente, estos dos de acá también tengo que hacerlo porque si no me van a quedar un poco extraños. Entonces vuelvo a hacer el recortar con cubierta. Listo. Entonces ahora todos los elementos en el fondo están recortados con la cubierta y me quedó una especie de caseta. No es muy agraciada la caseta, la verdad, pero para los efectos de lo que nosotros queremos explicar, me sirve, ¿ya? Me sirve en el fondo explicar que a lo que quiero llegar es que tengo muchas opciones para trabajar con las cubiertas y para hacer que los elementos en el fondo me lleguen a la cubierta que yo necesito, ¿ya? Entonces con eso, con esa información yo ya tengo todo lo que necesito, ¿ya? Para trabajar básicamente una casa, ¿ya? Tengo los muros, tengo los suelos, las puertas y las ventanas y las cubiertas, y una casa básica la puedo sacar con todos esos elementos, más lo que vimos en el módulo 1, ¿ya? Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, ya tenemos todo más o menos seteado, y eso. Entonces, cualquier duda que ustedes también tengan, me la pueden consultar a través de la página Cabin Cursos. Vuelvo a mostrarla para que ustedes se acuerden cuál es, porque de repente hay algunos que no la encuentran. A veces cuesta un poco encontrarla, pero pongan Cabin Curso y les va a salir al tiro la página, ¿ya? Esta página, Cabin Curso, en el fondo, es la página que vamos a usar siempre para cuando se hagan cursos, cosa de que todos estemos bien comunicados por acá y, y cuando vayan apareciendo cursos nuevos de algún otro software, tanto ArchiCAD, Revit, etcétera, se van a ir difundiendo por acá y ahí ustedes mismos también pueden ir difundiéndola si les gusta el curso también. eh, y la idea es que se pueda ir generando esta comunidad, ¿ya? Tanto de cursos que algunos van a ser quizás pagados, pero también van a haber cursos como este quizás que van a ser gratis y que van a tener más que nada la intención de que ustedes se metan en el tema BIM y en el tema de estas nuevas tecnologías que siempre nos van a servir para ir explorando algunos nuevos horizontes, ¿ya? Entonces eso, dejamos hasta acá la clase hoy día. La vamos a subir probablemente entre hoy día y mañana. Lo más probable es que hoy día esté o mañana esté subida la clase por unas horas, cosa que la gente que no la vio la pueda revisar. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces, que estén bien y finalizamos entonces nuestra reunión por hoy día.